Bendiciones, mi amigo estudiante de nuestra aula bíblica en nuestro canal de YouTube. Hoy voy a exponer la segunda refutación concerniente a la teoría del señor Tito Martínez sobre la caída de Lucero. ¿Dios acaso creó a Satanás como un ser maligno, perverso desde el inicio para poder tentar al hombre? Y vamos a enfocarnos en un pasaje muy conocido, pero también sacado del contexto. Y muchas personas, como este señor, han construido una formulación antojadiza, en el sentido de que el rey de Babilonia, en este caso, no sería Lucero o Lucifer. Para entender de forma más precisa este pasaje de Isaías capítulo 14, tenemos que entender el origen del pecado. Eh, ¿El pecado se gestó en la tierra o en el cielo? Esa es la gran interrogante, la interrogante preliminar, digámoslo así. Cuando la serpiente tentó a Eva, la incauta Eva, la sedujo en el huerto del Edén, obviamente había una criatura espiritual maligna, perversa, que hizo sucumbir con su engaño a Eva. La pregunta es, ¿se dio entonces allí el pecado? ¿El pecado comenzó en la transgresión adánica o el pecado se remonta al cielo? ¿Mm? Fíjese usted, cómo Dios, siendo amor, siendo santo, crearía a un ser malévolo llamado Lucifer. Tenemos que prestar atención y preguntarnos de una forma muy reflexiva este asunto, que para muchos se torna complejo, pero hay evidencias suficientes, pues más allá de Isaías capítulo 14, de que Dios no creó a Satanás, sino a un ser angélico, querubín llamado Lucero o Lucifer. Este pues es el asunto y la controversia que con el señor Tito vamos a deslindar en estos próximos minutos. Adelante, señor Tito. Bueno, me voy a dirigir especialmente a los que escuchan este debate para que vean la blasfemia espantosa que este falso maestro, este falso profesor, acaba de decir. Él dice que Lucifer o Lucero, que es lo mismo, es Satanás. Es lo que la gran ramera, su madre espiritual, le ha metido a este sujeto en la cabeza, porque es una doctrina inventada por la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana. Una doctrina perversa que la inventó hace muchos siglos. Enseñar que Lucero o Lucifer es Satanás. Bien, pues vamos a leer unas palabras de Jesús que están en Apocalipsis 22, 16. Y lo voy a leer, por ejemplo, en una excelente versión que es la Biblia de Jerusalén. Pongan ustedes atención a lo que dice. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño, el descendiente de David. Bueno, esto ya es otro tema. Aquí nos habla del descendiente biológico del rey David. ¿Y qué dice ahora? El lucero radiante del alba. O como dicen otras versiones, la estrella resplandeciente de la mañana. La palabra que quiero utilizar es fosforos, que significa lucero, es decir, Lucifer. Como este individuo, este sujeto llamado Fran, dice que Lucero o Lucifer es Satanás, pues ahí pueden ver la espantosa blasfemia que está soltando contra Cristo, diciendo que el mismísimo Jesucristo es Satanás, porque el propio Jesús, aquí en este texto del Apocalipsis, dice que él es Lucifer, que Jesús es Lucifer, el lucero. Yo soy el lucero radiante del alba. Esa la primera mentira de este individuo.
de este analfabeto bíblico que se hace pasar por maestro de la Biblia. Pueden ver la espantosa blasfemia. Segundo lugar, este sujeto dice que el personaje mencionado en Isaías capítulo 14 es Satanás. Pues veamos lo que dice la Escritura. Isaías 14:4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? ¿Dónde habla de Satanás? ¿El rey de Babilonia es Satanás? Usted no sabe leer. Y además de no saber leer, es un auténtico hipócrita, porque quien saca de contexto la Escritura no soy yo, es usted, pedazo de hipócrita. Porque usted se ha inventado que el personaje mencionado en Isaías 14 es Satanás, cuando resulta que la palabra de Dios dice que era el rey de Babilonia. Como dice bien clarito el verso 4. Y luego, por ejemplo, el verso 11 dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, refiriéndose a un hombre, a un varón, que fue el rey de Babilonia. Se le llama lucero porque él pretendía llevar la luz. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Dónde habla aquí de Satanás? Este rey de Babilonia, oiga usted, ignorante, se hacía llamar lucero el portador de la luz, que eso es lo que significa Lucifer, lucero. Decía que él llevaba la luz y fue cortado de la tierra, debilitaba a las naciones, se refiere al rey de Babilonia. Era un tipo arrogante, decía, subiré al cielo. Nos habla de su arrogancia. Aquí no está hablando para nada de Satanás. ¿Y qué dice el versículo 16? Pues miren lo que dice. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Pero es que usted no sabe leer, mentiroso. ¿No ves que está hablando de un varón que era el rey de Babilonia? No está hablando de Satanás por ninguna parte. Y luego dice el 19, pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable. Está hablando de un rey de Babilonia que fue sepultado, de un arrogante rey de Babilonia. No está hablando de Satanás por ninguna parte, ignorante, sino del malvado y arrogante rey de Babilonia. Los que dicen que este pasaje habla de Satanás, como hace este falso profesor ignorante llamado Fran Mendoza, pues o sencillamente o no sabe usted leer o no sabe nada de la Biblia, o mejor dicho, las dos cosas. Usted es un embustero patológico, repito, que no sabe ni leer. El versículo 11 dice que los gusanos de la putrefacción serían la cama de este malvado rey de Babilonia, es decir, que él moriría y se pudriría en la tierra siendo comido por los gusanos, indicando así que se trata de un hombre, no de Satanás. En fin, lo que usted ha dicho es una burda mentira. Ni Isaías 14 ni Ezequiel 28 hablan de Satanás por ninguna parte. Usted lo que hace es repetir, repito, pues lo que dice su madre espiritual, que es la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, porque usted es un hijo de esa gran ramera de Roma. Eso que usted dice, de que Lucifer es Satanás, es una de las mayores blasfemias que los mayores hijos del diablo puedan decir, porque Jesús dice bien clarito en Apocalipsis 22:16 que él es Lucifer. Yo soy el lucero, dice Jesús. Y usted dice que el lucero es Satanás. Es decir, lo que usted está enseñando, escuchen bien todos, lo que este individuo, este falso profesor, está diciendo bien clarito es que el Señor Jesucristo es el mismísimo Satanás. Si usted no se arrepiente de esa blasfemia, lo que le espera es el lago de fuego. Paso palabra. Bueno, es usted el blasfemo porque me está tildando con una serie de adjetivos calificativos, señor Tito Martínez, hacia mi persona. Eh, Indudablemente la Iglesia Católica es una organización al servicio del diablo, esto es algo innegable, pero no puede tildarme como hijo de esta ramera, porque yo también comparto con esa apreciación suya de que la Iglesia Católica tiene una gama de doctrinas muy heréticas, pero esta enseñanza que usted está proponiendo y esgrimiendo, y quiero que lo escuche usted, público oyente,
alumno, estudiante de nuestra aula bíblica, lo que este señor está diciendo es una ofensa grave, no a mi persona, sino en contra de la palabra de Dios. Porque Jesús y se identificó como la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, usted también me está acusando como un individuo que le falta comprensión lectora. Y yo le voy a demostrar que no, en esta hora. Se lo voy a demostrar. Cuando habla de que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana, no está asociando la idea a que fue Lucifer o Lucero, lo cual es algo que usted ha creado en su mente, en su propio razonamiento. Vamos, vamos a ser ordenados, y yo le invito a hacerlo porque en el debate pasado que hemos sostenido usted y yo sobre Ezequiel capítulo 28, usted no fue ordenado ni sistemático, no desmenuzó versículo por versículo como debería ser. Una exposición muy coherente si usted quiere seguir debatiendo de forma alturada y educada, por cierto. Muy bien, vamos a Isaías capítulo 14, ¿le parece? Vamos a leer los primeros versículos, del 1 al 4. Le invito a leerlo conmigo. Dice, escarnio contra el rey de Babilonia, porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorarán sobre los que los oprimieron. Versículo 3. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás, ¿cómo paró el opresor? Etcétera, etcétera. Yo quiero detenerme en los primeros 3 versículos. Tenemos ahí, escúchelo bien y apúntelo usted, mi amigo estudiante, amable oyente, el retorno restaurado o el alia de Israel a su propia tierra. El alia, ¿por qué? Porque es el retorno. Hoy en día, Israel en nuestro siglo XX está en un estado de diáspora, o está dispersado como nación. Sin embargo, hay muchas profecías, muchísimas predicciones veterotestamentarias que hablan del recogimiento de Israel. Bueno, ese es otro tema, pero estamos observando Isaías 14. Tenemos que, no tenemos por qué excluir todo este pasaje, ¿de acuerdo? Esto va a significar la liberación de Israel, porque está hablando ahí de la futura redención de Israel, después del juicio divino sobre el imperio mundial de Babilonia. Ahora, este retorno, esta alia de Israel a su propia tierra, según el versículo 1, pues significará un reposo, ¿cierto? Un reposo en la tierra, dice, en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, es decir, va a haber una unión de naciones extranjeras. Luego, el señorío de Israel desde Jerusalén, la casa de Israel, dice ahí en el versículo 2, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas. Esto habla de un milenio davídico, que es otro tema, indudablemente. Miqueas capítulo 5, versículos 3 al 4. Habría también que estudiar Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, donde se demuestra, señor Tito Martínez, que la casa de Israel será Jerusalén, Sión. Desde ahí saldrá la ley, según Isaías capítulo 2. Bien, punto B, punto B. La caída del rey de Babilonia, versículos 4 al 10. 4 al 10. Este es un canto fúnebre, burlesco, de lamentaciones dirigidos a un rey histórico. Se ha pensado que este rey de Babilonia sería nada menos que Tiglat Pileser III, Tiglat III, un rey asirio que se autoproclamó como un soberano de Babilonia. Nótese bien que los grandes imperios como Egipto, Asiria, Babilonia, ellos se endiosaban, los monarcas se endiosaban a sí mismos.
También se ha planteado la posibilidad de que pudo ser este rey Nabucodonosor o Nabónido, el último rey babilónico, que está descrito en Daniel capítulo 5. También se ha pensado en Baladán, Merodach Baladán, que fue un rey babilónico que celebró un acuerdo, un pacto con el rey Ezequías. Esto lo encontramos leyendo Isaías capítulo 39. Ahora, es notable que hasta se celebran alabanzas ante la caída y la muerte de este opresor humano, ¿cierto? Cualquiera de estos gobernantes históricos pudo haber sido este rey de Babilonia. Tinglat III, o Nabucodonosor, o Nabónido, o Merodach Baladán. Cualquiera de ellos. Pero prosigamos debatiendo, prosigamos con este estudio. Yo le invito a que usted tome la palabra. O sea que usted mismo está reconociendo que el personaje de Isaías 14 es el rey de Babilonia, no Satanás. Entonces, ¿por qué usted miente diciendo que es Satanás? Si acaba usted de decir bien claro en su anterior mensaje que es el rey de Babilonia. Yo a usted le he llamado hijo de la gran ramera de Roma, porque enseña lo mismo que la gran ramera de Roma, la misma patraña, la misma blasfemia de que Lucifer es Satanás, ya que Jesús dice que él es Lucifer. Yo soy el lucero, Lucifer. Es decir, que usted está diciendo que Jesús es Satanás. Si usted no se arrepiente, repito, de esa blasfemia, lo que le espera es el lago de fuego. La palabra griega, a ver si esto a usted le entra en la cabeza, que usted no sabe nada, porque como es un ignorante, un arrogante y falso maestro, falso profesor, pues no sabe nada. Usted es un auténtico ignorante que, repito, no sabe nada de la Biblia. Mire, ignorante, la palabra griega utilizada en Apocalipsis 22, 16 es fosforos. Fosforos, vaya usted a la concordancia de Strong. Fosforos. ¿Y sabe lo que significa la palabra fosforos? Significa Lucifer, el portador de la luz, el que lleva la luz. El que lleva la luz es Jesús. Por eso dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesús trae la luz. Él es la luz y lleva la luz a otros. Pero vamos a ver, blasfemo, farsante blasfemo, ¿cómo Satanás, el diablo, va a ser el portador de la luz de Dios? ¿Usted está loco de remate o qué? O sea, como una persona que dice llamarse cristiano y lo que es peor, dice llamarse profesor de la Biblia, puede decir que Satanás es el que lleva la luz, el portador de la luz. ¿Cómo alguien que dice llamarse cristiano, que dice llamarse profesor de la Biblia, puede decir que Lucifer es Satanás cuando resulta que Jesús dice que él es Lucifer, que él es el lucero? Solamente un blasfemo puede enseñar que Jesucristo es Lucifer. Repito, mejor dicho, que Jesucristo es Satanás, porque como usted dice que Lucifer es Satanás, pues entonces está usted diciendo que bien clarito que Jesús es Satanás. Mire, le he leído la traducción que aparece en la Biblia de Jerusalén de Apocalipsis 22, 16. Y dice lucero, y en latín es Lucifer. Yo soy el lucero, dice Jesús. Por consiguiente, repito, usted es un auténtico blasfemo en todo el sentido bíblico de la palabra. Lo que habla Isaías 14 es de este rey de Babilonia que se le describe como caído del cielo, se le llama lucero, es decir, Lucifer, el portador de la luz. Y esto lo que indica es la arrogancia y la vanagloria de ese malvado rey, el cual pretendía llevar la luz a otros. Caer del cielo, por eso es que dice el pasaje de Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Caer del cielo indica que su gloria, la gloria de este rey de Babilonia, su poder, sería derribado y moriría, porque es un varón. El personaje de Isaías 14 es un mentiroso. Es un varón, lo dice el texto. La misma figura poética, por ejemplo, la que utilizó Jesús cuando predijo la caída del cielo de la ciudad de Capernaum, como leemos en Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, es decir, hasta el sepulcro, serás abatida.
La ciudad de Capernaum se levantaba hacia el cielo, indicando así la arrogancia de los habitantes de la ciudad de Capernaum, pero sería hundida hasta el sepulcro, hasta el Hades. Lo mismo ocurrió con ese rey de Babilonia mencionado en Isaías 14. Él se alzaba hasta el cielo en su arrogancia, él se hacía llamar lucero, es decir, el portador de la luz, pero sería arrojado desde el cielo, abatido, muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción en el sepulcro. El pasaje no habla, señor mentiroso, no habla por ninguna parte de un ángel bueno, de un querubín bueno, que luego se convirtiera en Satanás, sino que se refiere solamente a un varón, lo dice bien claro, a un varón arrogante y malvado, y que era el rey de Babilonia. Este malvado rey de Babilonia pretendía subir hasta el cielo para parecerse a los ángeles de Dios, y esos ángeles de Dios son llamados en la Biblia estrellas del cielo. Por lo tanto, ese perverso rey de Babilonia sencillamente quería asemejarse a esos ángeles celestiales de Dios. Ese rey de Babilonia planeó poner su trono o centro de poder en el monte del testimonio, es decir, el monte santo, a los lados del norte, como dice el versículo 13. Pues bien, veamos a qué se refiere esa expresión. Cuando habla del Monte Santo a los lados del norte. Vámonos al Salmo 48, versos 1 y 2. Grande y Yahvé, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su Monte Santo, hermosa provincia. Está hablando de la provincia. ¿A qué provincia se refiere? El gozo de toda la tierra es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, es decir, se está refiriendo más clarito que el agua. A Jerusalén, el monte santo a lo largo del norte, no se refiere para nada al cielo, soy ignorante, sino a la ciudad de Jerusalén y al monte de Sión que está en Jerusalén. Ese rey de Babilonia sencillamente planeó apoderarse de la ciudad de Jerusalén para poner ahí su centro de poder, su trono. Y de esta manera, ese rey de Babilonia pretendía ser semejante al Altísimo en poder. Y observe que el texto no dice que él quiso destronar al Dios Padre en el cielo. Eso es una mentira del diablo y una estupidez mayúscula. Lo que dice el pasaje bíblico es que este rey de Babilonia quería ser semejante o parecido al Altísimo, que es el Dios Padre. Sin embargo, su arrogancia fue derribada, fue muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción en el sepulcro, tal como dice el pasaje. Por lo tanto, ese texto de Isaías 14 no habla de Satanás, el diablo, por ninguna parte. No dice en ninguna parte que el diablo sea Lucifer. Simplemente habla de ese malvado rey de Babilonia, el cual quiso ser semejante en poder al Dios Supremo, el Padre, el Altísimo. Pero fue humillado, muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción. Se lo repito, la palabra hebrea traducida por lucero es gelel, la palabra hebrea, y significa resplandecer, llevar la luz o alumbrar. La palabra griega traducida por lucero es fosforos, de ahí viene fósforos, y significa exactamente lo mismo que la palabra hebrea gelel. La palabra griega fósforos corresponde a la número 5459 de la concordancia de Strong, que dice: el que lleva la luz, fósforos. Ahora bien, resulta que en el siglo V, pues la Iglesia Católica, uno de los padres de la Iglesia Católica, que fue Jerónimo, en la traducción que hizo de la Biblia del griego al latín, conocida como la Vulgata Latina, resulta que tradujo la palabra griega fósforos al idioma latín. Y de ahí pasó a Lucifer. Lucero es en español, Lucifer es en latín. El Lucifer, es decir, Lucero y Lucifer significan exactamente lo mismo, el portador de la luz. Y resulta que la palabra Lucero o Lucifer aparece, por ejemplo, en ese texto que estamos estudiando, Isaías 14:12, segunda de Pedro 1:19 y Apocalipsis 2:28.
Y en el capítulo 22, verso 16, cuando dice Jesús, yo soy Lucifer, o el lucero, que es lo mismo. Cuando la Biblia menciona a Lucero o Lucifer, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere a Satanás, como dice usted, como dice este hijo de la gran ramera de Roma que se llama Fran? Nunca, jamás. En ninguna parte de la Biblia a Satanás se le llama Lucero o Lucifer. Yo le reto a usted a que me dé un solo versículo de la Biblia, solo uno, donde a Satanás, al diablo, se le llame el portador de la luz, Lucifer. En Isaías 14, como ya he demostrado, cuando se habla de Lucero, Lucifer se refiere solamente al rey de Babilonia, no a Satanás o mentiroso. Y en los pasajes de 2 de Pedro 1:19, que también se menciona a Lucifer, y Apocalipsis 2:28 y 22:16, ¿sabe usted a quién se refiere? ¿A quién llama Lucifer? A Jesús, a Jesucristo, el verdadero lucero, el verdadero lucifero portador de la luz de Dios. Lo dijo Jesús, yo Jesús soy el lucero, Lucifer. Apocalipsis 22:16. Como pueden ver todos ustedes, Jesús se llamó a sí mismo Lucifer. Aquellos santurrones y mentirosos, como este falso profesor, llamado Frank, que niegan que Jesús es el Lucifer, sencillamente no creen en Jesús, sino que le están insultando, llamándole mentiroso, y lo que es peor, lo que es muchísimo más grave, lo que es muchísimo más blasfemo, es que están enseñando, están diciendo literalmente que Jesucristo es el mismísimo Satanás, que es lo que dice este sujeto llamado Fran. Paso palabra. Veo que usted no entiende y está mezclando las cosas y los términos, señor Tito Martínez. Y me sigue tildando con el mismo estribillo de que soy un falso profeta, o perdón, un falso e impostor profesor, de que soy hijo de Babilonia, la ramera, la iglesia católica. La pregunta es, ¿Jesús dijo ser lucero? Tan sencillo como esa pregunta. ¿Mm? Pues no, no. De forma contundente, no. Nunca lo expresó, nunca lo dijo. Él dijo, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, voy a adelantarme en el versículo, en el versículo 12 de Isaías 14. Leemos ahí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Comparemos el lenguaje de profeta mayor Isaías, hijo de la mañana, con Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 16, donde nos dice ahí, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Mientras que aquí en Isaías 14, versículo 12 leemos, hijo de la mañana, en Apocalipsis 22 leemos, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Hay diferencia? Por supuesto que la hay. ¿Por qué? Porque Lucero o Lucifer fue creado por Dios como un hijo, como una criatura angélica, querubín. En cambio, Jesús es la estrella, fue siempre la estrella. Lucifer, en el hebreo es Helel, que significa resplandeciente, brillante, portador de la luz, o el dador de la luz, o el que brilla, ¿cierto? En el idioma griego es fósforos, y es el mismo significado, brillar, resplandeciente, brillante o brillantez, como quiera llamarlo. Pero Jesús nunca dijo ser lucero. Se lo vuelvo a repetir y quiero que lo escuche, mi amigo estudiante, para no caer en el fraude de este señor, de este impostor. Jesús jamás, de los jamases, dijo que sea Lucifer o lucero. Él dijo ser la estrella resplandeciente de la mañana, pero además quiero que nos situemos en lo que va a expresar Jesús en Juan. Vamos a Juan, el capítulo 8, en el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿No dijo lucero? ¿Lo leyó? ¿Dijo acaso lucero Jesús? Yo soy lucero, Lucifer. Yo soy la luz del mundo, dijo él. El que me sigue no andará en tinieblas. Ahora,
el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, leemos ahí en el versículo 8, no era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Sencillamente Jesús no tan solamente fue el portador de la luz. Déjenme decirle esto y clarificarle en su razonamiento. Tito, Jesús no meramente fue el que portaba la luz a un grupo de personas o, o a un imperio, sino él dijo ser la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, la luz del mundo, que vino efectivamente a este mundo. Quiero que lo capte bien, quiero que note la distinción entre lo que escribió Juan y este profeta Isaías. Y Jesús no va a mentirnos. ¿O miente Jesús? ¿Usted considera que Jesús es un mentiroso, un impostor? Jesús es la luz verdadera, que brilla en la oscuridad. Usted me cita, por ejemplo, este pasaje de Apocalipsis que no está hablando de lucero. Si bien es cierto, lo resplandeciente tiene una relación con la palabra lucero. Por supuesto que sí. Yo no niego eso, pero no es lucero. No lo es. No lo es. Ahora, regresemos a Isaías 14 para poder seguir estudiando este pasaje. En el punto B que hemos estado deslindando, tenemos la caída del rey de Babilonia, ¿cierto? Versículos 4 hasta el 10. Ahora, como punto C, tenemos ya el himno fúnebre, burlador, escarnecedor contra Lucero, que se volvió Satanás, el tentador. Vamos a leer versículos 11 al 15. Versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia, el punto crucial, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? No está hablando de Jesús, ni tampoco está hablando aquí del rey de Babilonia, ¿no? Dice, oh lucero, este es un título, un nombre, hijo de la mañana. Yo me pregunto, y quiero que usted se pregunte con total honestidad y sinceridad, Tito Martínez, ¿acaso algún rey pagano, idólatra, como el caso del rey de Tiro, de Egipto, de Asiria, de Grecia, se hizo llamar hijo de la mañana, lucero? No, ninguno eh, eh, osaría hablar en semejantes términos. Dice, ¿cómo caíste del cielo? Una exclamación, un interrogante muy, muy fuerte. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. No está hablando de la tierra. Fíjese bien. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Las estrellas evidentemente son los ángeles, porque vamos a leer Apocalipsis, capítulo 12. Quiero que me acompañen a este capítulo 12 del Apocalipsis y vamos a leer el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Pero vamos a leer el versículo 13, hablando de la distinción. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón, Satanás, cierto, ciertamente. Un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 7 diademas. Aquí se lo describe como un ser monstruoso. Versículo 4. Y su cola, nótese bien, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo.
y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer. Ahora, ¿quiénes son las estrellas? Versículo 7. Hubo también una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Obviamente que estas estrellas son los ángeles de Satanás, aquellos que rehusaron, dejaron de servir al Señor y se tornaron enemigos del reino de Dios y se convirtieron en sirvientes de Satanás, ángeles sumisos o ángeles caídos de Satanás. Ahora, volvamos a Isaías en el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. No está hablando de Jerusalén, señor Tito Martínez. Usted acaba de citar el Salmo 48, ¿no? Versículos del 1 al 2. Vamos a leerlo, ¿ya? Vamos a leerlo para salir de dudas. Salmos 48. Muy bien, versículos 1 y 2. Esta es una descripción de Jerusalén, ¿no? Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, en la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Leyendo el contexto, los versículos siguientes, dice, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Versículo 8. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Versículo 9. Nos acordaremos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Versículo 11. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Está hablando, ciertamente, es un salmo de los hijos de Coré, un cántico hablando de Jerusalén terrenal. Pero, pero, hay algo importante que usted no debe soslayar. Lo que nos dice Gálatas, por ejemplo, donde el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, ¿cierto? Nos habla de una Jerusalén celestial, una alegoría, por ejemplo, donde se habla de Sara y de Agar, capítulo 4 de Gálatas, y vamos a leer pues los versículos 24 en adelante, lo cual es una alegoría, pues esas mujeres, hablando de Sara y Agar, son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, escúchelo bien, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí de Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, escúchelo bien, léalo bien. Gálatas 4:26. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, la que no da a luz. Eh, Prorrumpe en júbilo, etcétera. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, Agar, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Está hablando de una alegoría, ¿cierto? De una comparación. Y se menciona la Jerusalén de arriba, de arriba. Ahora, Hebreos también nos habla lo mismo. En Hebreos también leemos algo similar. Capítulo, vamos a Hebreos, para concluir esta participación mía. En el capítulo 12. Mire, capítulo 12 de Hebreos, versículo 22.
sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Jerusalén la celestial. Una usted, Hebreos 12:12, con el libro de Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 25. Entonces, regresando a Isaías, pues, ¿de qué está hablando? ¿Dónde estaba Lucifer antes de su caída para tornarse maligno? Estaba en el monte santo de Jerusalén, la celestial. ¿Lo oyó? ¿Lo entendió? Bueno, esta ya va a ser mi última participación, ya doy por terminado el debate, aquí estás en España, y ya mañana si quiere este sujeto, este individuo mentiroso, seguiremos mañana. Ahora vamos a ir refutando una por una las mentiras repugnantes, abominables, que con esa voz de serpiente suavecita tiene este sujeto para intentar así engañar a otros. Él pretende engañar a otros con ese tono suavecito, con ese tono sibilino de serpiente venenosa. Pues veamos cómo miente este auténtico hijo del diablo, porque eso es lo que es usted, un auténtico hijo del diablo, hijo de la serpiente. Usted dice que esa Sión mencionada ahí en Isaías 14 se refiere a la Sión celestial, a la nueva Jerusalén celestial, dice usted. Y sin embargo, de la que está hablando ahí es de la Jerusalén terrenal. Por ejemplo, el Salmo 48:1, cuando habla de esa ciudad de Jerusalén que está a los lados del norte, como dice Isaías 14, pues mire lo que dice el Salmo 48. Vamos a ver cómo miente este sujeto diciendo que aquí se refiere a la Jerusalén celestial. 48 versos 1 y 2. Grande y y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Aquí fíjense que no está hablando de ningún monte celestial, no está hablando del cielo, no menciona el cielo por ninguna parte. Y luego dice, hermosa, ¿qué dice? Hermosa provincia. O sea que según este sujeto, ahí en el cielo, en la Nueva Jerusalén, hay provincias. Ahí hay una provincia. El gozo de toda la tierra. ¿Lo ven? Está hablando de la tierra, no está hablando del cielo. Este individuo, este falso maestro, este arrogante y sibilino hijo de la serpiente, está mintiendo. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Cuando, por ejemplo, Jesús en el Evangelio habló de la ciudad del gran rey, ¿a qué ciudad se estaba refiriendo? A la ciudad de Jerusalén, a la terrenal. Lo dijo bien claro Jesús, que es la ciudad del gran rey. Aquí se la llama a los lados del norte, exactamente la misma expresión que aparece en Isaías 14. Se la llama hermosa provincia, es decir, está hablando de una provincia terrenal. Se le llama el gozo de toda la tierra, está hablando de la tierra, no está hablando del cielo. Habla de la ciudad de nuestro Dios en su santo monte. Está hablando del monte santo aquí en la tierra, a los lados del norte, a la ciudad de Jerusalén, que ahí está el monte Sión. Por consiguiente, cuando este individuo dice que se refiere a la nueva Jerusalén celestial, que ahí dice él que ese lucero mencionado en Isaías 14 es Satanás, que estaba en el cielo, ahí en la ciudad celestial, está usted mintiendo descaradamente. Bien, ya acabo de refutar ya la primera mentira que este hijo del diablo acaba de decir. Segunda mentira que este hijo de Satanás ha dicho. Ha dicho repetidamente este individuo que Jesús nunca dijo ser el lucero, es decir, Lucifer. Pero oiga usted, engendro del diablo, pero si ya se lo he demostrado. En Apocalipsis 22:16. En la versión de la Biblia de Jerusalén dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Pero idiota, ¿no ves que ahí dice que él es el lucero? ¿Por qué miente usted, hijo del diablo, diciendo que Jesús nunca dijo que él es el lucero? Si lo dice aquí, yo soy el lucero. Mire, idiota, se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, que la palabra griega utilizada es fósforos, que significa lucero, el portador de la luz, fósforos.
Lo dice Jesús que Él es el lucero radiante de la mañana y ahora va este hijo del diablo, porque es lo que es usted. Además de un hijo de la gran ramera de Roma, es un hijo de Satanás, del padre de la mentira. ¿Dice usted que Jesús nunca dijo ser el lucero? Pues aquí lo dice, pero es que aquí no acaba todo. El apóstol Pedro dijo lo siguiente en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, ¿y qué más dice? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estoy leyendo la Reina Valera de 1960. ¿A quién se refiere aquí Pedro cuando dice y el lucero de la mañana o el Lucifer, que es lo mismo, de la mañana salgan vuestros corazones? Este sujeto, este blasfemo hijo del diablo, dice que es Satanás. O sea que según este idiota, el apóstol Pedro estaba diciendo que Satanás es el lucero que ha de salir en nuestros corazones, dice este imbécil. Es lo que está diciendo, que Satanás es el lucero que ha de salir en nuestros corazones. Cuando aquí resulta que el apóstol Pedro se estaba refiriendo a Jesús, el lucero de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana, como dice Apocalipsis 22:16. O sea, usted es, repito, un auténtico blasfemo y un hijo de Satanás, del padre de la mentira. Después este hijo del diablo ha citado Juan 8:12. Cuando dice Jesús, en ese texto, que Él es la luz. Yo soy la luz, Él es la luz del mundo y además es el que lleva la luz de Dios a otros. ¿O es que usted no cree que Jesús es el que porta la luz de Dios? ¿Usted no cree que Cristo es el que lleva la luz de Dios a otros? ¿Usted no cree que Jesús es el portador de la luz? Es decir, Lucifer, porque eso es lo que significa Lucifer, el portador de la luz. Usted no cree que es Jesús, usted cree que es Satanás el portador de la luz. Usted es un auténtico enfermo mental. Se lo digo muy seriamente. Usted necesita una ayuda psicológica de un psiquiatra urgentemente. Usted es un auténtico enfermo mental que tiene el cerebro destrozado. Después este sujeto ha citado Juan 1:8, donde dice ahí que Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Y si Jesús es la luz que alumbra a todo hombre, como dice Juan 1:8, entonces Él es el portador de la luz. Él es el que lleva la luz. Él es Lucifer y no Satanás, como dice usted. Resulta que en el libro del Apocalipsis se dice que habla de la gloria de Dios y dice, y el Cordero es su lumbrera. Es decir, que Jesús es el candelabro, la lumbrera que lleva la luz de Dios. Eso lo dice el Apocalipsis. Que la Nueva Jerusalén está iluminada por la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera, es decir, el portador de la luz, el candelabro, como dicen otras versiones. El Apocalipsis dice que Jesús es el portador de la luz, es decir, Lucifer, que es lo que significa, el portador de la luz. O sea, usted es un vulgar mentiroso. Cuando Isaías 14 habla de ese monte de Dios que está a los lados del norte, ya le he demostrado bien clarito con la propia Biblia, Salmo 48, versos 1 y 2, que se refiere a Jerusalén, la ciudad de nuestro Dios en su santo monte. La llama hermosa provincia, provincia que está en la tierra, porque las provincias están en la tierra, no están en el cielo, pedazo de idiota, están en la tierra. Es el monte Sión, Salmo 48:2, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, refiriéndose a Jerusalén, la terrenal. Por lo tanto, usted miente como un hijo del diablo al decir que se está refiriendo a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. No, idiota. Está hablando de la ciudad terrenal de Jerusalén, porque él habla de la provincia que está en la tierra, a los lados del norte. Por consiguiente, ese rey de Babilonia, mencionado en Isaías 14, era eso. El rey de Babilonia, él sencillamente planeó conquistar la ciudad de Jerusalén para poner ahí su trono, su centro de gobierno, y de esa manera este rey de Babilonia, este arrogante rey de Babilonia, pretendía parecerse, asemejarse al Altísimo en poder. Fue el mismísimo Satanás, el diablo, quien se apropió de ese glorioso nombre de Lucifer, por la sencilla razón de que Satanás se disfraza como ángel de luz.
Es decir, Satanás se disfraza como Lucifer, el portador de la luz, pero no lo es, idiota. Él se disfraza como ángel de luz para engañar al mundo entero, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:14. Y esta asquerosa mentira satánica de que Lucifer es Satanás, que es lo que usted enseña, y su madre espiritual, la gran prostituta de Roma, esa doctrina de que el diablo es Lucifer, es la que le ha engañado a usted y a millones de ignorantes, santurrones y falsos cristianos como usted. Por consiguiente, ya con esto queda terminado el debate, ha quedado suficientemente demostrado que Lucifer no es Satanás, sino que es el Señor Jesucristo, tal como dice el propio Jesús en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 22:10, como dijo el apóstol Pedro, lo dijo bien claro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, refiriéndose a Jesús, él es lucero, Lucifer, y va este sujeto, este mentiroso hijo del diablo, y dice que Lucifer es Satanás. Es decir, este individuo está diciendo bien clarito que Jesús es el mismísimo Satanás, el portador de la luz. ¿Cree este pobre idiota que Satanás es el que lleva la luz de Dios a otro? Usted es un auténtico blasfemo, un mentiroso patológico que si no se arrepiente de esa doctrina de demonios y de esas blasfemias, lo que le espera a usted es la condenación en el lago de fuego. Nosotros, los verdaderos cristianos, los que creemos y seguimos la verdadera doctrina, somos los seguidores del gran y verdadero Lucifer, que es solamente el Señor Jesucristo, el lucero del alba, como ya lo he demostrado con la propia Sagrada Escritura, que anuncia el amanecer de una maravillosa y futura nueva era. Por eso así lo dijo Jesús en Apocalipsis 22:16. Yo soy Lucifer o Lucero, como dice, por ejemplo, la versión de la Biblia de Jerusalén. En griego, fosforos, que significa Lucifer, lucero. Usted cuando enseña que Satanás es el lucero, repito, está soltando por esa bocaza repugnante y mentirosa, sibilina de serpiente que usted tiene, está soltando la espantosa blasfemia de que el Señor Jesucristo es Satanás. Y si no se arrepiente de esa blasfemia, de ese insulto repugnante a Jesús, lo que le espera es la condenación en el terrible lago de fuego donde irán a parar todos los mentirosos patológicos como lo es usted. Queda, por tanto, terminado este debate. Usted se escuda, señor Tito, en sus argumentos nada convincentes y por sobre todas las cosas, en sus insultos, en su sarta y gama de vituperios, de palabras y léxicos soeces. Yo me pregunto, ¿qué pensarán aquellos que en nuestra aula bíblica, hermanos, personas y público en general, al oír su semejante vocabulario, tengan un concepto de usted? Es muy lamentable que usted haya quebrado su acuerdo, su pacto en un principio de mantener este debate de forma alturada y de forma educada. Yo en ningún momento lo he insultado. Sin embargo, usted lo ha hecho muchísimas veces, para poder intentar refutar algo que es insostenible. Usted literalmente, yo me he tomado el trabajo de apuntarlo, usted ha dicho que somos seguidores de Lucifer, el verdadero Jesucristo. ¿Qué tal falsedad? Dios mío, discúlpeme que nombre a Dios, pero esto es blasfemar en contra del Señor Jesucristo. Es una blasfemia. Luego usted dice, Satanás se disfraza como un ángel de luz. Pero mire lo que expresa Pablo. Por favor, quiero que leamos Corintios. ¿Cómo usted lo deforma? Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, hablando de
del apostolado, de la asociación apostólica fraudulenta. También están incluidos las mujeres apóstolas, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo o del Cordero, ¿cierto? Versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como lucero de la luz, como lucero. No dice como lucero, dice como ángel de luz, como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En otras palabras, como dijo Lutero, Lutero dijo que Satanás es el imitador eh, de, de Jesús. Él es el, el farsante disfrazado como ángel de luz, no como lucero, no como el lucero, sino como ángel de luz. Es decir, Lucifer o Lucero fue originalmente creado como un ser angélico, querubín, querubín. Y voy a trasladarme, ahora, antes de trasladarme a Isaías, usted acaba de citar nuevamente el Salmo 28, ¿cierto? Pero usted entendió mal, usted carece de comprensión lectora, señor Tito Martínez. Y ya quiere dar por concluido este debate, ¿no? ¿Qué nos dice el Salmo? Este Salmo, perdón, 48, Salmo 48, yo no estoy desmintiendo lo que usted ha enseñado del Salmo 48. Está hablando de la Jerusalén terrenal. Claro que sí, y eso en mi anterior audio lo dije y lo vuelvo a repetir. Pero usted no entiende y no ha respondido a estos dos versículos que le he señalado de Gálatas capítulo 4 versículo 25 y de Hebreos capítulo 12 versículo 22, que está hablando de una Jerusalén celestial, celestial. No está hablando de un monte de Dios físico o terrenal. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, cito de Isaías capítulo 14, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas o a los ángeles de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte de la Jerusalén celestial, porque no dice tampoco Jerusalén terrenal, en el monte del testimonio. Esto habla del arca del testimonio. Podemos trasladarnos al Éxodo, cuando se construyó el templo, el tabernáculo de Moisés, y estaba ahí el, eh, el lugar del testimonio, el cofre, ¿cierto? Y esto lo encontramos también en Hebreos. Vamos a Hebreos. ¿Cómo usted puede tergiversar las cosas? Es algo muy, muy, muy lamentable, señor Tito. Eh, y su lenguaje no es propio de un cristiano. Porque un hijo de Dios, usted que se jacta que es un seguidor de Lucifer, usted es un seguidor de Lucifer. Así es. Yo le doy toda la razón, la plena razón. Usted es un seguidor de Lucifer. En otras palabras, usted es un seguidor del diablo, no de Dios, eh, no de los asuntos del reino de Dios. No, de forma descarada usted ha enseñado que usted es seguidor de Lucifer y que está esperando el nuevo orden de cosas, el anticristo. El anticristo. Ahora, mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo versículo 1 y 2. Ahora bien, en el primer pacto tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto en la primera parte llamada el lugar santo, estaban el candelero o el candelabro, el maná, perdón, la mesa y los panes de la proposición. Versículo 3. Hasta el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora, este arca del pacto o del testimonio también estaba cubierto o estaba protegido por dos querubines que velaban o salvaguardaban la santidad de Dios. Esto es lo que hacía el querubín, lo que hizo Lucifer, Lucero. Pero este ser se sublevó. Y aquí entra a tallar la soberbia luciferina.
la soberbia luciferina y su intención malévola de igualarse al mismo Dios, al soberano Dios. Porque el lenguaje de Isaías es así, en el versículo 13. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Está hablando de la Jerusalén celestial, de la presencia misma de Dios. En otras palabras, versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Un lenguaje celestial, no terrenal, no terráqueo. Y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, o el lugar de los muertos, a los lados del norte, del abismo. Y obviamente Satanás será apresado y será encadenado por 1000 años en el abismo. Mire, esa es una profecía ya de carácter venidero, escatológico. El lenguaje de Isaías se dirige ya no al rey humano babilónico, entiéndelo, sino al mismo ser espiritual que estaba incitándole a este rey de Babilonia, le estaba influenciando y que estaba detrás de este monarca. Dios no pudo crear al diablo, a Satanás perverso, porque esto va a contradecir su propia santidad, su propia pureza y amor. ¿Qué nos dice el Salmo 5, versículo 4? Salmo 5. Quiero que lo lea, acompáñenme al Salmo 5 y lea conmigo y aprenda lo que la Escritura nos dice. Salmo 5, versículo 4. Mire, porque tú no eres un Dios que se complace en la verdad. Suficiente, inobjetable. Dios no es un ser que se complazca en la maldad. Si asumimos que Dios creó a Satanás desde el principio, tal como usted lo dice, Satanás, un ser maligno, entonces Dios estaría complaciendo, estaría aprobando, estaría sintiendo placer, gozo en la maldad. Y también lea Santiago capítulo 3, versículo 17, contundente. Santiago 3, 17. Vamos a leerlo. Mire, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Esto condice con una idea teórica, mentirosa, diabólica, por la cual Dios creó a Satanás, como usted dice, ¿no? Y que ese lucero, o ese Lucifer, no era el maligno, no era el ángel querubín. Esto es un himno poético de Isaías, ¿cierto? Un himno poético. Esta criatura angélica, querubín, ideó pues un plan maligno de ascender al mismo trono de Dios, para ser semejante al Altísimo, o un Dios aparte de él. Pero fue derribado desde el cielo. Y esto lo dijo Jesús. Mire, Lucas capítulo 10. Leamos, Lucas 10, versículo 18. Claro y contundente también. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús lo vio. Vio este incidente, vio esta sentencia descriptiva, una sentencia, este juicio divino que experimentó Satanás. ¿De acuerdo? ¿Está aprendiendo? Su lucero se encontraba en el monte de Dios, que no era un lugar de Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén celestial. Y finalmente, como punto de la sentencia descriptiva de la muerte del rey de Babilonia. Ahí se traslada ya. Los versículos 16 al 20 de Isaías nos hablan con palabras de exclamación de gente que va a recordar a este hombre, a este rey de Babilonia, por su malignidad. Cuando se habla de Lucifer, solamente se emplean 4 versículos, los versículos 11 al 15. Pensemos un momento. El capítulo 14, para no explayarme en esta participación mía de este debate, que usted no ha ganado porque no tiene pruebas contundentes, no tiene pruebas fehacientes, valideras, fundamentadas, bien argumentadas.
no tiene argumento, no tiene un orden, señor Tito Martínez. Este capítulo 14 se le puede llamar como el origen celestial del pecado. Ahí nació el pecado. Descollante, el origen celestial del mal, de la maldad. Y es un paralelo, lógicamente, con Ezequiel 28. Concluyo. Dios no pudo crear originalmente a Satanás por estos motivos. Apúntelo, apúntelos. Número uno, la escritura no lo dice. No dice que Dios haya creado a Satanás. Dos, Dios es amor y su santidad es inmutable, no cambia, es puro. Tres, Dios sería el autor, mire usted, esta blasfemia, Dios sería el autor intelectual del pecado si hubiera creado originalmente a Satanás desde el principio como tal, un ser maligno que tienta a las personas. Número 4, Dios sería el originador del pecado, mire usted. Tristemente, Dios sería el originador del pecado. Y 5, Dios sería el padre espiritual, nada menos que el padre espiritual de Satanás, lo cual es inconcebible. Es una locura, 100%. Dios sería el padre espiritual del mismo diablo. Fíjese usted, ¿hasta dónde llega su blasfemia? Seguidor de Lucifer. Discúlpeme el término que he usado, mi atrevimiento, pero usted es un seguidor de Lucifer. Usted ha probado en este debate que es un hijo del diablo y que a menos que Dios haga la obra de alumbrar su mente y a menos que no se arrepienta de lo que enseña, pues está perdido y le aguarda la destrucción, el juicio de Dios. La pregunta, ¿Dios creó a Satanás perverso desde el principio para tentar al hombre? No. Queda usted refutado, señor Tito Martínez, con su teoría. Está rebatido 100%. No porque yo le he presentado la Biblia, sino porque la misma escritura, la misma Biblia, la misma autoridad máxima desmiente y desmorona cual un castillo de naipes su teoría loca y enfermiza. Mi amigo estudiante de nuestra aula bíblica, este señor está confrontado en esta refutación. ¿Y quién tiene la razón? Él no la tiene. Yo tampoco no tengo la razón. La razón está en la Biblia, la palabra de Dios. Bendiciones.